Laicos en Acción. Hoy tenemos una sorpresa. Hoy tenemos a don Fabián Araya y nos viene a tener un tema o unos temas impresionantes y muy lindos. Si tú quieres aprender hebreo, pues vamos a tener clases de hebreo. Aquí vamos a tener poquitas clases, pero también él puede ir a tu casa en grupo o personal a estudiar contigo. Entonces eso es una plataforma que tiene Laicos en Acción a su disposición y vamos a conocerlo. Y para mí es un placer tenerlo acá en Laicos en Acción. Fabián. Mucho gusto, buenos días Placer. Mucho gusto. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias por invitarme aquí Laicos en Acción. Es un placer para mí ofrecerles servicios, todo lo que esté al alcance de las personas para que todos puedan acceder directamente al texto bíblico. Ok. Es importante, Fabián. Aquí nos hemos puesto una misión y la misión es de llevarle la mayor claridad a las personas en su idioma. Para muchas personas no es de desconocimiento que durante muchos años el pueblo se le estuvo ocultando la Biblia por el hecho de que estaban solamente en latín, en latín y los sacerdotes pues hay una prohibición. Exactamente, ofrecían la misa siempre de espaldas al pueblo y en latín, entonces ¿qué iban a entender? Nada. Sí, la gente no entendía mucho. Era impresionante el grado de ignorancia que había en esa época. Y la Biblia y la historia registran todo eso. Es correcto, sí. Y es que la gente ignorante, un pueblo ignorante, es fácil de manipular. Eso es importantísimo hoy en día. Y pues aquí en Laicos en Acción pues no hemos hecho nada. Simplemente que el Señor ha traído a este instrumento para que tú puedas capacitarte, ya sea a través nuestro, que va a tener las clases acá, o si ya tú quieres algo más personal y lo puedes hacer grupal, tú puedes comunicarte a los teléfonos. ¿Cuáles son los teléfonos que tenemos? 8558-0222. Sí, básicamente 8558-0222. Ok, Fabián Araya, 8558-0222. Esos son los teléfonos que don Fabián tiene para ir a su casa o ir a su comunidad. Si usted quiere estudiar hebreo, pues ya sea a través de una iglesia. Incluso hay iglesias que dicen, hey, qué interesante. Hay pastores que dicen, yo quiero que mi iglesia conozca. Claro, por supuesto, muy importante. ¿Usted iría a la congregación? Claro, por supuesto, porque realmente aprender hebreo es una herramienta importantísima para leer la Biblia. Es decir, no vamos a menospreciar la Biblia en español porque ha sido una bendición de Dios, claro, siempre. Pero leer la Biblia en hebreo, en el idioma original, es quitar a los traductores y usted ver directamente, usted accesa directamente a los textos, a la lengua antigua, y usted puede ver más matices, como la vez pasada le comentaba. Cuando uno lee hebreo, nosotros vimos televisión en blanco y negro. Correcto. Y cuando ahora vemos televisión a colores y HD y todo el asunto, ¿verdad? Pero las imágenes son las mismas imágenes, pero la cantidad de información en colores y en HD son muchísimo más grandes. Igual, cuando uno ve la Biblia en español, es como ver televisión en blanco y negro. La imagen es muy similar. Ajá. Pero la cantidad de información, cuando usted entra a hebreo, la cantidad de información es tan grande, tan enorme,
tan enorme es decir, uno tiene mayor precisión, tiene colores, tiene acentos, tiene intensidad mucho mayor que en español, porque lamentablemente, aunque el traductor sea muy bueno, y eso es normal de cualquier lengua, a la hora de traducir cualquier lengua, siempre se pueden perder uno que otro matiz por ahí, porque si el autor trata de darle toda la simplicidad, todo el significado, tiene que escoger algunos de los matices que da, pero en hebreo se mantienen todos. Y entonces uno puede ver por qué una Biblia traduce una parte así y otra parte de otra manera. ¿Por qué es que este autor dice aquí y este otro autor dice esto otra cosa? ¿Por qué un teólogo dice esto, otro teólogo dice otra cosa? Porque el mismo texto hebreo puede sostener varias posturas a la vez y todas válidas. No siempre coincidentes, y también uno puede ver cómo un profeta, por ejemplo, algún profeta interpreta el Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moshe, cómo lo interpreta de una manera, y otro profeta agarra el mismo texto, pero lo enfoca en otra parte del texto de la Torá, y eso enriquece el significado y nos abre un abanico de posibilidades enorme, y eso nos ayuda en el diario vivir. Claro. Nos ayuda en el diario vivir, ¿verdad? Qué impresionante que hayan eso. Y Fabi, disculpe que te diga, Tranquilo, Fabi. tranquilo. Ya no estamos haciendo más. Es interesante porque el Señor siempre ha tratado con mi persona de que llevemos la mayor cantidad de luz a las personas. Hay personas muy humildes, Sí. que se entregan su corazón tan lindo, y a veces son, como decíamos, son mal utilizados o son usados y se pierden tal vez por una mala comprensión de la escritura. Definitivamente. Porque vamos a poner un ejemplo, y tal vez es un ejemplo tal vez muy duro, pero hoy el ritual que están haciendo o la directriz que están ejerciendo ciertos pastores con ese tema de la prosperidad sobre muchas iglesias, explotando a la gente sobre muchas de almas. Básicamente son almas que se están perdiendo. Sí. Tal vez porque confiaron en ese pastor, tal vez porque habló, tal vez en ese momento le llegó algo de luz que él habló, y tal vez agarró la escritura, leyó ciertos pasajes y Dios abrió un poquito la ventana, se entregan su corazón y entregan todo, y después quedan chasqueados totalmente. Claro, eso también sucedía antes con las indulgencias. Que con las indulgencias se decía, bueno, le perdonamos los pecados si usted paga tanto. Es parecido, ahora sí, el asunto es, usted va a tener éxito si usted paga tanto. Y entonces Dios no trabaja de esa manera en la escritura. Dios trabaja de la manera que usted cumple el mandamiento, cumple su voluntad, y entonces hay bendición. Si cumple la voluntad, que son los mandamientos, entonces hay bendición. Si no cumple la voluntad, que no es no cumplir los mandamientos, por supuesto, entonces hay maldición. Y entre las bendiciones viene no solamente tener dinero, sino también tener hijos. Claro. Tener paz, tener una paz psicológica, tener una paz espiritual. Eso lo dice Devarim, Deuteronomio. Entonces 28. Es correcto, 28. Y entonces, y también en Josué 1, ¿verdad? Nos dice que si uno cumple los mandamientos hay éxito, que si uno se dedica a poner en práctica la Torah, los mandamientos del Señor, los misbot, como se dice en hebreo, las misbot de Hashem, los mandamientos de Dios, entonces hay prosperidad, hay bendición, hay familia, hay paz espiritual, hay paz en el alma, etcétera. Voy a entrar en materia, man. ¿Tú naciste aquí en Costa Rica? Yo soy costarricense. Sí. ¿De qué parte de Costa Rica? De Punta Arenas. Nací en San José, pero por accidente, pero yo soy de Punta Arenas. Punta Arenas. Sí. ¿Y hace cuánto? ¿Cuándo fue el primer momento en que le nació eso de estudiar el hebreo? Bueno. ¿Y por qué fue? Tal vez por conocimiento, porque en mi caso yo quise estudiar la Biblia para que no me... ¿cómo decirle? No callara yo en eso, en ese chasco de que uno se impresiona y después... Sí, después lo engaña, se siente engañado. Exactamente. Sí, bueno, yo empecé a estudiar la Biblia también cuando tenía 15 años.
15 años. Y entonces en mi familia, que la mayoría son católicos, me decían, como era una iglesia evangélica, me decían, para que no lo engañen, lea. Y eso fue lo que hice, leer la Biblia. Y al toro por los cuernos, ¿verdad? Empecé a leer la Biblia a los 15 años, entonces ya, gracias al Señor, ya 2 veces, cuando tenía 17 años ya la había leído 2 veces. Wow. Y porque me conseguí un cronograma para leerlo en orden. Y entonces eso me ayudó muchísimo. 4 capítulos diarios, 3, 4 capítulos diarios, 1 hora, media hora, eso era todo. Entonces eso me ayudó muchísimo. Cuando llego yo a los 17 años, me encuentro que hay varias versiones de la Biblia, que no existe una sola Biblia. Que está la Biblia que usa la Iglesia Católica, la Biblia que usa la Iglesia Evangélica, que la Nacarcolunca, que la de Jerusalén, que la Dios habla hoy, que la Reina Valera. Y entonces uno ve que la mayoría de los textos son similares, excepto en ciertas partes. Cuando uno llega a textos que pueden ser contradictorios a la doctrina de cada una de las iglesias, puede haber algún toque de discordia entre las versiones. Y le meto la mano, incluso a veces hasta desaparecen. Sí, correcto. Le quitan el texto, lo cambian completamente. Ajá. Para que no diga lo que no quieren que diga. Claro. Entonces yo decía, bueno, ¿y cuál es la verdadera? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál de ellas está en lo correcto? Entonces me puse a investigar en algún diccionario cuáles eran las lenguas, si la Biblia fue dada en español originalmente, si Moisés y David hablaban en español, y vi que no, que hablaban en hebreo, ¿verdad? Todos los profetas, la gente en el Nuevo Testamento, todos hablaban en hebreo. Entonces, ¿cuál es la lengua original de la Biblia? El original fue hebreo. Y entonces, ¿y qué es hebreo? Yo tenía 17 años, estaba en el colegio, y estaba en un colegio técnico, estaba batallando con el bachillerato porque para ese año no lo estrenaron, ¿verdad? Entonces ya era obligatorio, el año anterior no era obligatorio, pero este año, en el 88, creo que fue 89, ya era obligatorio, y entonces me puse a ver qué era el hebreo, qué es ese asunto del hebreo, y es una lengua semítica, completamente a las lenguas europeas, como es el español. Y entonces digo, ¿pero qué es esto? Entonces obviamente uno le pide ayuda al Señor, ¿verdad? A Dios, porque de Él viene la sabiduría, de Él vienen todas las cosas. Yo estaba en Punta Arenas, no existía internet en los 80s, no existía YouTube, no existía nada en los 80, ¿verdad? Entonces Dios puso delante mío una página de Isaías, capítulo 15 en hebreo, y yo no sabía lo que significaba, simplemente me aprendí las formas de las letras. No sabía qué eran las letras, no sabía qué eran las vocales, no sabía qué eran las consonantes, no sabía absolutamente nada. Así empecé. Y entonces allá en Punta Arenas empecé a hablar con todos los líderes religiosos de todas las congregaciones que encontré. Católicos, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, bautistas, todos. Y solo uno me pudo dar alguna directriz sobre lo que era el hebreo. Nadie sabía el hebreo. Pero hubo un sacerdote católico que me enseñó una gramática. Y entonces yo conseguí la gramática, pero era bautista la gramática. Y entonces empecé a estudiar esa gramática, que era muy sencillita, todavía la tengo por ahí. Y también salió un programa de radio en aquella época, y yo no me lo perdía, que era de unos judíos. Y todos los domingos a las 8 de la mañana, creo que todavía tengo una grabación por ahí de este programa. Y entonces ellos empezaron a dar cosas bíblicas y enseñanzas y explicaciones del hebreo, y yo estaba metiéndome en ese tema. Y cuando yo me fui a estudiar aquí a Cartago, ya de cuando salí del colegio, cuando entré a la universidad, entonces empecé a ir a la sinagoga, donde la gente sabe más hebreo, sabe mucho más hebreo. Y entonces ahí saben hablarlo, escribirlo y todo el asunto. Entonces con los rabinos de ahí me metí más en la escritura, mucho más en la escritura. Y al final estuve, ya no solamente en la sinagoga, sino fuera de la sinagoga. Dios puso delante mío un graduado de Cambridge, un señor que era graduado de Cambridge. Wow. Y entonces con él terminé la parte gramatical. ¿Qué edad tenías? Ya para entonces yo tenía como unos 29 años. Ya han pasado 10 años desde que había empezado a estudiar hebreo. Y así fue como yo empecé y profundicé también en arameo y griego, pero sobre todo hebreo, más que las otras 2 lenguas. Y así fue como yo empecé a ver
qué es lo que decía la Biblia en el idioma original, porque es hermoso poder ver esos matices. Ya colores. Ya todos esos colores, las intensidades que hay en el texto. Es como cuando uno aprende inglés, otra lengua, que uno ve, ¿por qué en la película unos traducen esa cosa y otros traducen otra cosa? Porque tal y tal cosa. Y entonces, bueno. Eso fue, yo empecé en Punta Arenas, pero terminé por aquí, por San José. Perfecto, perfecto. Hoy por hoy estás dando clases, me decías que dabas clases personales. Sí. O grupales. Correcto. ¿Y cómo la temática? Bueno, yo hago clases en universidades, como en la UNED. He dado clases... ¿Cursos libres o cosas así? No. Cursos libres, sí, he dado cursos libres. Y durante 2 años, estoy dando clases ahí 2 años. Todavía tengo mucho contacto con la UNED, pero digamos, con respecto a las clases, yo puedo dar clases desde una persona hasta un grupo de 20 personas, 25 personas, que es lo más grande que he dado. En una iglesia, o no necesariamente tiene que ser una iglesia, puede ser alguna persona individualmente, una casa. Empezamos desde cero, digamos, porque uno no presupone, a menos que la persona ya sepa algo de hebreo, entonces uno va más adelante. ¿Y qué es cero? Desde cero, que no sepa nada de hebreo. Vamos, así como yo, no que sepa nada de... Empezamos con entonces, en la primera clase yo le explico que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿cómo le explico? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, correcto, porque las lenguas semíticas son de los primeros tipos de lengua que existieron, ¿verdad? Y entonces en aquella época la mayoría de la gente siempre ha sido diestros, sin denigrar a los zurdos, porque yo tengo familia zurda, hasta mi hijo es zurdo, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de la gente es diestra, y cuando se estaban decidiendo las direcciones, hubo muchas direcciones de escritura, pero los semitas decidieron de empezar de derecha a izquierda. Los semitas fueron que empezaron a escribir de derecha a izquierda, entonces el hebreo, y el árabe, el arameo y el hebreo, y otras lenguas semíticas se leen de derecha a izquierda. Sí, entonces eso fue una cosa que me costó un día saberlo, darme cuenta cuando tenía 17 años. Ajá. Sí, yo estaba diciendo, pero ¿para dónde se lee esto? Pero no veía un orden, hasta que vi que era derecha izquierda, ¿verdad? Señores, tiene compasión de uno. Y entonces, bueno. sí, entonces empezamos como eso, y entonces yo le empiezo a explicar a la persona cómo se hacen las letras. Yo le enseño primero imprenta, más adelante yo le enseño manuscrito, pero primero le enseño imprenta. Entonces le enseño cómo es la primera letra, que es la Aleph, después la Beit, cómo se escribe, cómo suena, cómo se pronuncia. Primero le enseño pronunciación y después le enseño a escribir y a pronunciar. ¿Eso es la pronunciación más o menos cuánto se lleva? No, en un día. En la primera clase usted termina leyendo. Ajá. En la primera clase usted termina leyendo, porque yo le enseño bueno, gracias al Señor, he tenido buena comunicación con las personas, y el método, yo escribí un método. Yo al principio estuve con otras gramáticas, pero yo veía que algunas gramáticas unas eran muy técnicas, otras eran muy parcas, no tenían mucha información. Uno era como para niños y otro era como para doctorados en lingüística de alguna universidad alemana. Muy altas. Demasiado altas, ¿verdad? Y entonces, pero ninguna gramática tenía lo que yo quería. Yo quería que la gente entrar a leer la Biblia, entrar a hablar hebreo y pudiera comprender sencillamente, primero, las cosas técnicas más complicadas más adelante se pueden ver, pero yo lo que hice fue una gramática sencilla que la gente pudiera entender, pero que fuera profunda. Digamos, que no diera una terminología lingüística, porque no todo el mundo son lingüistas, no todo el mundo es experto en lingüística. Y entonces lo que hice fue traducir todo ese lenguaje lingüístico y hacer una forma sencilla y hacer ejercicios, porque a veces hay gramáticas muy técnicas. Es como práctica eso. Con la práctica, entonces yo doy la regla y doy la práctica, y la practicamos y lo leemos, y pues lo leemos en la Biblia, en la Torá. Entonces doy la regla y doy la práctica, para que la gente vaya avanzando, y se avanza a un buen ritmo, porque la gente avanza bastante bien. Todo el tiempo la gente ha llegado a donde quiere llegar. Entonces tenemos la regla, lo estudiamos, se lo enseño en hebreo, se lo enseño en español y lo practicamos. Después que lo practicamos, yo le digo, bueno, eso se llama en gramática así, ¿verdad? Eso es un nombre, esta es la regla, esto es nominal, que es un sustantivo, por ejemplo. Yo le digo, eso es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? El nombre de las cosas. Eso es un sustantivo, pero en lingüística es la forma nominal. Entonces dice, yo no digo, vamos a aprender las formas nominales
O no, vemos los sustantivos, que son el nombre de las cosas. Sustantivos propios, nombres propios. Sustantivos impropios, el nombre general de las cosas. Una silla, un carro, algo sencillo. Verá, Shem Etzem, como se dice en hebreo, Shem Etzem. Y entonces empezamos. Shem Etzem es sustantivo. Sustantivo. Sí, Toar es adjetivo. Entonces yo le digo, ¿qué es el adjetivo? Bueno, si nosotros decimos Biblia negra, negra es el adjetivo. Mesa redonda, redonda es el adjetivo. Entonces, primero le digo qué es, cómo se lee, cómo se entiende, y después se lo digo qué es gramaticalmente en español, y después se lo digo qué es gramaticalmente en hebreo. Entonces la gente ya se le quita el miedo de ver que es sencillo, es una lengua. Los niños en Israel saben hebreo, ¿verdad? Hablan hebreo, entonces es una lengua para comunicarse. Y la Torá, la Biblia, la palabra de Dios es un mensaje para nosotros. Nosotros tenemos que aprender. Independiente de la Torah es independiente, o sea, para mí. Sí, correcto, un mensaje que tiene que llegar personal. a usted. Correcto, que tiene que llegar. Lo importante del mensaje es que llegue, que se entienda el mensaje. Y qué mejor manera de entender el mensaje si no en la lengua original. Porque uno dice, esto dice tal cosa. Y yo lo entiendo de esta forma. Exactamente. Y entonces eso usted le va a dar claridad y le va a dar herramientas para poder avanzar. Pues interesante, bastante interesante. Una consulta. Yo sé que muchas personas van a preguntarle, ¿qué edades, digamos, grupos de adultos mayores? Sí. ¿Se lleva un proceso más lento? Sí, yo he dado clases desde niños de 4 años hasta adultos de 84 años. Ese ha sido el margen. Sí, la gente, los adultos mayores es diferente a los jóvenes. A los jóvenes les gusta llegar rápido donde quieren llegar. Los adultos mayores... Por naturaleza. Sí. Los adultos mayores quieren disfrutar el proceso. Entonces, a los adultos vamos disfrutando el proceso y a los jóvenes vamos rápido. Cada uno a su ritmo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese proceso que se lleva ahí, yo trato de que la persona logre su meta. Si es joven, que llegue rápido donde quiere llegar, pero que lo aprenda bien. Y si es adulto mayor, que aprenda y disfrute el proceso. Tampoco vamos a hallarlo, ¿verdad?, aceleradamente. O muy lento. O muy lento, exactamente. Un ritmo adecuado. Bastante bueno, bastante bueno. Las zonas donde se puede, digamos, si alguien está viendo en Limón, ¿usted iría hasta Limón? Bueno, o grupos en Limón, ya, digamos, fuera del casco, ¿son por grupos? Sí, la idea mejor es por grupo, porque con grupos es más fácil que el costo entre todos lo lleven, ¿verdad? Eso sí, siempre coordinamos y hacemos algún tipo de horario, cosas así, para que todos sea el mismo horario. Si el grupo es muy lejano en otro país, entonces también lo puedo dar online. Es correcto, en línea. Y entonces hay una plataforma muy buena que yo uso y entonces es como si estuviera a la par de la persona. Virtualmente, porque yo le puedo escribir la persona y la persona puede ver lo que yo estoy escribiendo. El audio es perfecto, la imagen es perfecta y si no tiene el texto yo se lo puedo presentar como una pizarra a la persona. Esto es interesante porque bueno, los adventistas del último día estamos en este proceso de salir de las ciudades. Sí. Y la mayoría están en puestos en las montañas, tienen internet a través de algún tipo de paneles solares donde hay electricidad y pues llega señal o agarran señal y a través de antenas, a través de antenas es muy difícil que se trasladen a la ciudad. Sí. Entonces es más factible que a través de este sistema puedan recibir las clases en la misma montaña donde están. Sí, perfectamente. Mientras tenga señal de internet, le llega donde sea. Yo le he dado clases a gente en Estados Unidos, por ese medio, ¿verdad? Ecuador, Argentina, cualquier parte del planeta. España, Japón, gente que habla español, ¿verdad? Porque no habla japonés. Sí. ¿Verdad? Y entonces yo le he dado clases por internet a gente de todas partes. Mientras tenga una señal de internet, yo le puedo dar esa clase porque la aplicación es una aplicación muy general que lo resiste desde un celular en adelante.
Wow. Se puede instalar en una laptop, una desktop, una computadora de escritorio normal, un celular, y se mueve perfectamente y la persona ve como si estuviera uno a la par de la persona y escucha como si estuviera a la par de la persona. Bueno, eso es lo que queremos más que todo acá en Laicos, que que el tema sea más educativo, Sí, más educativo y, y que podamos entender lo que realmente el Señor quiere en su palabra, ya no como en color blanco y negro, sino, tomando las palabras de Fabián, sino a colores, y ir avanzando. Hoy los medios nos dan esa oportunidad de avanzar. Si tú deseas estudiar, pues te invito a que llames a Fabián. O nos llamas al 8464-1111, que es Laicos en Acción, o el número de Fabián, el curso de hebreo, al 8558-0222. 8558-0222. ¿Usted quiere estudiar hebreo? ¿Quiere aprender en hebreo? Bueno, llame a Fabián y yo sé que va a quedar satisfecho. Lo conocí a Fabián donde una hermana Jania, ella hace tiempo la conocemos a través de que ella puso en aquel tiempo Radio Costa Rica. Radio Costa Rica estaba transmitiendo un programa, el Pastor Gambetta, y Jania se quedó con el sábado. Y claro. se quedó pensando, se quedó enganchada con el sábado, y como sábado, y le quedó con el sábado, y se quedó con el sábado, y hasta que... Es un mandamiento de la Torah, es un mandamiento Sí. de Dios. Ajá, entonces ella, pues básicamente agarró el cuarto mandamiento, se lo incluyó en el corazón, y hasta hoy, pues ella tiene 80 años, ¿verdad? Ya, va para 80. Va por ¿no? 80 años. Va para 80 años, felicidades de una vez, de mano. Y está aprendiendo, Sí. está aprendiendo hebreo, Es una muy buena estudiante. ¿sí? Sí, muy, Ah, muy bueno. empunchada. Bueno, eso es característico de Ñaña, pero Sí, sí. Ñaña es tremenda en estudio, ella Sí. estudia mucho. Y se aprende los versículos en hebreo. Sí, Y los ya. memoriza. Y eso es bueno. Sí, muy bueno. Yo tenía unos estudiantes, perdón que me interrumpa, tenía unos estudiantes de medicina que iban para Israel y necesitaban aprender hebreo. Ajá. Y entonces ellos me dijeron, todos por aparte, cada uno individualmente, me decía que el hebreo era muy útil porque ayuda a mover el cerebro, el lóbulo derecho, en contra del Alzheimer. Eso me dijeron Ajá. ellos, ¿verdad? Es algo que yo no sabía. Wow. Me lo dijeron ellos. Y todos diferentes, fueron como Porque 14. la parte de derecha a izquierda. Correcto. Y porque Ah. uno cuando es adulto ve el texto como imágenes, no como letras, sino como imágenes, y entonces eso se mete en el lado derecho, el lado matemático de la cabeza. Oiga, qué interesante eso para el Alzheimer. Bueno, si usted siente que ya siente que va a comenzar a tener Alzheimer, recuerde, Fabián, Si se le olvidan las llaves. sí, ya comienzan las llaves, las tortillas cuando va venido de camino de la pulpería, pues recuerde, el hebreo le va a ayudar. Algo más, Fabián, que algún texto, podemos poner algún texto, algunas letras en hebreo, tal vez nos pueda hacer nada, no tenemos nada. Veo que en la Biblia suya hay unas letras. Está en hebreo, sí. Tal vez podemos enfocarlas, Josué, las letras que están acá tal vez las podemos poner ahí. Está muy lejos. Está muy lejos. Enfocarlas, tal vez. Vamos a ver. Si las pongo aquí en la maestra, en la mía, en esta. En esta. Vamos a ver. Tal vez podemos hacerlo. Yo sé que lo saqué del entorno, Josué, pero vamos a ver si le podemos. Tal vez se puede abrir la primera página. Ahí está. Ahí está. Sí. Sefer Haveritot, dice ahí. Sefer Haveritot. Okay. Libro de los pactos. ¿Listo? Ok. Libro de los pactos. Libro de los pactos. Es una Biblia en hebreo. Uh-huh. Y entonces aquí está toda la escritura en hebreo. Wow. Y yo tendré que leerla de acá para de derecha allá. a izquierda, correcto. Ya, dice que lo pone. Ok, vamos a verla. ¿Qué dice? Veámosla. Ay, qué belleza. No sé qué dice, pero se ven bonitos. Sí, muy bonito, exactamente. Muy estructurado.
Sí. Estos son números. Esos son los números, ese es 48. 48. Memhet, ese es Sefer Yehezkel, libro de Ezequiel. Verá, aquí está Baikra, Levítico. Aquí seguimos en Levítico. Aquí tenemos Shemot, Éxodo. Yo le enseño a leer todo. O incluso también es de atrás para adelante. Correcto, todo está derecha e izquierda. De atrás, como la conocemos nosotros. Nosotros lo conocemos de aquí para allá. Correcto, sí. Ahora sería como de atrás. Sí, de atrás para adelante, correcto. Porque la primera página es de atrás. Exactamente, porque como empezamos a leer derecha a izquierda, todo empieza al lado derecho. Wow. Y eso también ayuda a cambiar la manera de pensar. Es curioso, porque eso ayuda a cambiar la manera de pensar. Interesante. Una lengua siempre modifica el pensamiento de las personas. Usted ve que los chinos tienen una manera de pensar, los japoneses tienen una manera de pensar, los alemanes tienen una manera de pensar. Nosotros tenemos una manera de pensar. El lenguaje ayuda a estructurar las sinapsis neurales del cerebro para que uno piense de cierta manera también. Entonces uno a cambiar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, eso le ayuda a tener una cierta flexibilidad en cuanto a ciertas cosas y modos de ver las cosas. Si no lo ve por un lado, lo ve del otro lado. Es como en matemática. Los dos lados del igual son lo mismo. Pero a veces uno se enfoca solo en el lado derecho del igual y no se enfoca en el lado izquierdo del igual, siendo que es lo mismo, que es un igual. Entonces, ese movimiento de un lado para otro le ayuda mucho a la manera de pensar. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante y bonito, porque como dice Josué, se ve como muy ordenadito, ¿verdad? Sí. Se ve muy ordenadito y muy lindo. Bueno, eso es todo el Señor es así, belleza. Sí, no, maravilloso, maravilloso. Y saber que esta lengua que en hebreo tenemos, por ejemplo, testimonios de las letras hebreas, como letras hebreas, ya para el 1840, antes de la era cristiana, antes de Cristo, ya tenemos letras hebreas. Si ya tenemos letras hebreas en el 1840, antes de Jesús. Antes, ya para esa sería más o menos, si vemos la datación histórica correcta, sería para la época de José y de los hermanos, Joseph y sus hermanos, ¿verdad? Antes de Jacob, llegar a Egipto. Antes de llegar a Egipto, correcto. Antes de llegar a Egipto ya tenemos letras hebreas. Ya existían las letras hebreas. Sí, siempre el lenguaje escrito existe después del lenguaje oral. Entonces, podemos pensar que por ahí del 2000, 1800, 1900, antes de la era cristiana, ya existía la lengua hebrea. Porque ya tenemos testimonios escritos para el 1840. Si pensamos que José estuvo para 1700 aproximadamente en Egipto, que Moshe para el 1550 ya estaba naciendo, 1580 estaba naciendo, y que para el Éxodo estamos pensando 1500, 1480 la salida de Egipto, ¿verdad? Entonces tenemos que ya el idioma existía 600 años antes o 500 años antes, ya existía la lengua hebrea. Tenemos testimonios escritos de la lengua hebrea. Entonces estamos hablando que Joseph, Jacob, David, Shlomo, Ezra ya hablaban hebreo y también eran políglotas porque ellos a ir a Egipto, a bajar a Egipto, pudieron comunicarse, quiere decir que podían hablar egipcio, claro. ¿verdad? Y si Abraham venía de los caldeos, hablaba arameo. ¿Arameo? Sí, entonces políglotas, ¿verdad? Tenemos testimonios políglotas en el texto bíblico. Tenemos palabras arameas, tenemos palabras egipcias, tenemos palabras sumerias, tenemos palabras en acadio, en el texto hebreo, pero eso lo ve uno al verlo en hebreo. Porque no se nota en español ya se lo traducen a uno. Como decir de una manera, se lo han masticado. Okay. Una consulta. Sí. Vamos a leer Génesis. Sí. El 1. Sí. 2 y 3. Génesis 1, 2 y 3. 2, 3, primero hasta el 5, para que es el primer día. ¿Todo en hebreo? En hebreo. Ok, va despacio. Y después me lo traduce, ¿sí? Como lo... Claro, por supuesto, dice, despacito, Bereshit bara Elohim, ahí se hace una pausa, Et hashamayim beet haaretz. Ahorita explico el texto. Ajá. Versículos, Behaaretz haita tohu vabohu, Behoshech al penei tehom, pausa, Beruach Elohim merajefet al penei hamayim, ese es el versículo 2, vamos al 3. Vayomer Elohim Yehior, 4.
Vayar Elohim et haor kitov. Vayabdel Elohim et haor uben hahoshech. Versículo 4 fue ese, vamos al 5. Vaikra Elohim laor yom. Belahoshech kara laila. Vayhierev, vayhiboker, yom echad. Entonces dice el versículo, los 5 versículos, ¿verdad? Entonces Bereshit es en el principio, ¿verdad? El principio Bará es creó, Dios creó. Ese crear, como lo voy a explicar más adelante, es solo Dios puede hacer, solo Dios puede crear. Esto Solo es, Dios creador. Solo Dios crea. Ajá. Porque nosotros, él hace la materia prima de todas las cosas. Nosotros usamos su materia prima, que es lo que Él creó, para hacer cosas. Nosotros no creamos, nosotros formamos. ¿Verdad? Nosotros formamos a partir de lo que Él creó. Nosotros nunca creamos, Él creó desde Él, ¿verdad? Elohim, Dios. ¿Qué creó? Dice los cielos y la tierra. Se puede traducir el cielo y la tierra, pero aquí eso es un plural. Los cielos y la tierra. Da ese orden, esa es la manera de decir el universo. Versículo dice, y la tierra estaba, como se dice, desordenada y vacía. No hay una forma, es como una nube. Uniforme. Es como una nube. La nube no tiene sustancia, pero tiene una forma, ¿verdad? Tohu Abohu tiene varias maneras de traducir, pero no tiene una forma, y estaba vacía, pero había algo, es una forma nebulosa, una forma de nube, ¿verdad? Bejoshech, y la oscuridad, ¿verdad? Y oscuridad estaba sobre la superficie del abismo. Bejoshech al penitejón del abismo, de las profundidades. Y el Espíritu de Dios revoloteaba, Merajefet, de Ruach Elohim, Merajefet, revoloteaba. ¿Verdad? Es curioso porque Merajefet es como se usan las aves, ¿verdad? Y entonces es Merajefet, revolotear. Ajá. En la superficie de las aguas. Algunos rabinos dicen que es como cuando una ave está cuidando los pollos, como incubando. Es una interpretación rabínica muy interesante, porque habla de revolotear. Dice, Vayomer Elohim Yehior, y dijo Dios, exista la luz, llegue a existir la luz, ¿verdad? Y curiosamente aquí existe la luz antes que existieran las estrellas. Las estrellas y la luz no tienen relación. Ni el sol. Ni el sol no existía, ¿verdad? Y algunos rabinos dicen que esta es la luz primordial, que es la luz de la Torah. De hecho, Or se dice en hebreo. Para decir Torah en arameo, porque también se puede decir en Torah en arameo, se dice Oraita, que es la luz. O sea, si alguien quiere tener luz, que lea la Torah, que lea la Biblia, que lea el Pentateuco, que lea los mandamientos. Or es la luz de la Torah, ¿verdad? Entonces se le dice Oraita. Vaihior, y vino a existir la luz, ¿verdad? Vayar Elohim, y vio Dios que la luz era buena. Dice, Vayar Elohim, etaor quito, vio que la luz era buena, ¿verdad? Vayabdel Elohim, ben haor, ben hahosh, y separó Dios entre la luz y la oscuridad. Vaikra Elohim, y llamó Dios a la luz, la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, el día 1. Aquí no es como nuestra manera de contar el tiempo, sino que empieza el día anterior. Erev y después Haboker. Primero la tarde, después la mañana, el día siguiente, ¿verdad? Y empezamos en la tarde. La tarde o sea, el día empieza con la parte oscura. Con la parte oscura, es correcto. Erev y después, es el atardecer, Baerev, y después la mañana, el día siguiente, ¿verdad? Son dos puntos. Y entonces la manera de contar el tiempo es una manera de contar diferente a nosotros. Que bueno, en el calendario gregoriano, que empieza a medianoche. Aquí no hay ningún cambio, eso sí. ¿Ah? No hay ningún cambio de luz a tinieblas. Sí, no hay ningún cambio. Aquí sí hay cambio. Ahí sí. Hay un cambio claro, ¿verdad? Un cambio claro con respecto a este asunto. Y entonces el texto sí, por ejemplo, hay una parte, vamos a ver. Cuando usted estaba hablando, yo estaba escuchando ahora cuando usted estaba hablando de Shabbat, ¿verdad? Y entonces... el 2. ¿Ah? El 2. Sí, en el 2 dice, Vaihulu Hashemayim et haaretz, bueno, más despacio. Vaihulu Hashemayim et haaretz vejol seban. Y concluyó, se concluyeron, ¿verdad? Los cielos y la tierra y todo lo que estaba en ellos. Vaihal Elohim, Vayom Hashvi. Y completó Dios el día, y descansó Dios el día séptimo. Melactó de toda su obra, Sherazad, de todo lo que él había hecho. Vaishbot, aquí la palabra Vaishbot, y reposó, está obviamente relacionado directamente con la palabra Shabbat, porque Vaishbot es el mismo verbo Shabbat. Lo que pasa es que la palabra Shabbat es un nombre propio. Hay que hacer una diferencia entre lo que es el verbo descansar
y el verbo Shabbat. En los mandamientos de Éxodo de Shemot dice el nombre propio, Shabbat, sábado. De hecho, la palabra sábado en español viene de la palabra Shabbat en hebreo. Es una palabra, es un hebraísmo en español. Es un hebraísmo en español, no como en inglés, que es el día de Saturno, Saturday. ¿Sí? Pero en hebreo, en español no, es el día de sábado. Sábado es un nombre propio y la Septuaginta lo traduce como nombre propio, Miato Sabaton, el sábado, ¿verdad? Entonces, en Éxodo no se puede traducir el día de reposo, se debe traducir el día sábado directamente. Algunas versiones traducen día de reposo, pero eso es una equivocación muy grande. Eso es lo que estamos hablando ahora. Sí, es una equivocación muy grande, porque es un nombre propio, es un sustantivo propio, sábado, el nombre del día. Y está relacionado con la palabra Baishbot, que descansó. Sí, aquí dice, y él reposó. Reposó, descansó, cesó Sí, de la obra. Entonces, ¿está equivocado o es arriba? Acabó Dios el día séptimo de la obra que había hecho y reposó. Y reposó, sí, reposó o descansó, ¿verdad? Y si Dios, que no se cansa, descansó, con mucha más razón nosotros, que sí nos cansamos. Es como un buen ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de Dios. Bayón Hashbi, reposó el día séptimo. Mikol Melachto Asherazat, de toda la obra que él había hecho. Baibarej Elohim, y Dios bendijo, ¿verdad? Y bendijo Dios. Ebyon Hashebi, el día séptimo. Dios bendijo. Esto es antes que existiera la Torah de Moshe, antes que existiera Abraham, antes que existiera cualquier legislatura, ya Dios había bendecido el Shabbat. ¿Que no había judíos? No había judíos. Ni es un día, hebreo, un día para toda la humanidad. Humanidad. ¿Verdad? Bayón Hasbi, Ebyon Hashebi, bueno, Baibarej Elohim, bendijo Dios, y Baibarej Elohim, Ebyon Hasbi, bendijo Dios el día séptimo. Baikadeshotó, y lo santificó, lo bendijo y lo santificó, lo separó, lo hizo algo diferente de todos los demás días. Y eso es lo que uno hace en la sinagoga o en la iglesia suya, ¿verdad? En la adventista, ¿verdad? Claro. Se separa el día y se santifica el día. Se aparta, sí. Sí, se hace diferente. Oto, Kibo Shabbat, porque en él descansó Mikol Melachto de toda su obra, Asher Bara Elohim, de toda la obra de la creación que había hecho Dios. De la creación que había hecho. Esa es la primera creación. Porque en Isaías te menciona algo muy interesante, que es Dios y está haciendo otra creación. Pero eso vemos después. Y eso es otra clase. Es correcto, es correcto. Si usted, dígame, si quiere preguntarme algo más. No, está. Eso uno se emociona. Está interesante. Está interesante porque le abre y le reafirma sobre todo lo que uno ha leído y cree. Y también pienso que las personas que nunca han escuchado esto, que han escuchado que la ley ha sido desde el monte Sinaí hacia adelante, esto es como es otra dimensión, o sea, es un conocimiento más amplio y en hebreo. Sí. Directamente la palabra para que no haya duda, exactamente. Y tenemos testimonios del texto desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de la creación del texto, tenemos testimonios del texto. Aparte de eso, es curioso porque usted sabe que toda lengua se modifica con el tiempo. Igual el texto bíblico refleja esas modificaciones con el tiempo. Es decir, Moisés hablaba de una manera, Moshe hablaba de una manera, un hebreo de una manera. David hablaba un hebreo un poquitito diferente. Esdras y Nehemías hablaban otro tipo de hebreo con pedacitos de arameo. Y así por el estilo. Ahí han modificado. Igual que el español de mi bisabuela no es el mismo español mío. Ni va a ser el mismo español de mis bisnietos. Va cambiándose. Esos matices de la lengua quedaron aquí metidos. Por mezclas también. Sí. Pero digo, quedó aquí plasmado. Entonces uno ve que el hebreo de la Torá, el hebreo de Moshe, el hebreo de Jacob, el hebreo de todos ellos, era un poquito diferente del hebreo que va más adelante. Se llama hebreo bíblico preexílico, hebreo mosaico y hebreo bíblico posexílico, ¿verdad? Entonces uno se puede ver las diferencias. Estoy viendo las diferentes, como diferentes etapas. Etapas. Exactamente. Unas capas, ¿verdad? Donde uno va viendo cómo se va desarrollando una misma lengua, un verbo se va haciendo de una manera diferente, una palabra se usa de una manera diferente con el tiempo. Se usa de una manera diferente. Entonces uno lo ve en el hebreo. En español no, porque ya todo está uniformado, está en español, en una sola lengua, de una sola época. Pero uno cuando lo ve en hebreo dice, mira, esta palabra ya se modifica un poco, el verbo se modifica un poco más adelante. ¿Sí? Y entonces uno va viendo esos detalles, mira, qué lindo esto. Como por ejemplo,
famoso Salmo 119, que uno dice, uno ve en el Salmo 119, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero antes de ir, yo quiero hacer una cosita ahí. Ajá. Bueno, sí, ya lo ve ahí. Salmo 119. Salmo 119, es un salmo Sí, alfabético. yo lo he visto Sí, y yo siempre me he preguntado qué es esto. exactamente, ¿qué es eso? Uno se pregunta, ¿qué es esto? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Bab, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Ajá, Nun, Samek. 119. Ahí está. Aleph. Aleph, sí, ahí está, ¿ven? Y está la Aleph, está la primera letra. ¿Esa es el nombre en hebreo? Ese es el nombre hebreo de la primera letra. Ah. Eso es que el salmo está dividido en párrafos de 8. Cada párrafo de 8 empieza con una letra, con la misma letra del alfabeto hebreo. Ahora se lo enseño. Con la misma letra. Entonces, la primera de las 8, Aleph, empieza con Aleph. La siguiente de 8 empieza con Bet. Bet. Ajá. La siguiente 8 empieza con Gimel. Gimel. Cada 8 secciones son Dalet. Dalet. Después dice Hey, Hey. Vav, Bab. Zain, Zayin. Het, Het. Tet, Tet. Yod, Yod. Kaf, Kaf. Lamed. Lamed. Y así las 22 letras del alfabeto hebreo. Son grupos de 8. Estas son las letras hebreas. Esas son las letras del alfabeto hebreo. Y si usted lo ve en hebreo, cada versículo empieza con la misma letra. Es un arte. O sea, el salmista hizo un arte. Arte literario. Es arte literario. Wow, eso es impresionante. Eso no se nota en español. Aquí trataron de salvarlo poniéndole el título. Ajá. Pero eso, cuando uno lo lee en hebreo, mira, todos los versículos empiezan con la misma letra. Es decir, Todos los versos. todos los 8 versículos empiezan con la misma letra. Wow. Eso es artístico, eso es un arte. Y que usted sabe lo que uno tiene que buscar la palabra que empiece todas las digamos, 8 versículos que empiece con L. 8 versículos que Eso es empiecen con divino. M. Eso es divino. Sí, claro, por supuesto. Es la inspiración de Dios, la inspiración divina es maravillosa. Y están en grupos de 8. ¿Por qué están en grupos de 8? Es una buena pregunta. Yo siempre le hago esta pregunta a mi estudiante y no sé si decirlo al aire. Porque. No, porque. No dice a mí, pero. Porque yo pongo al estudiante a buscar por qué 8. ¿Qué significa el 8 en la escritura? Todo el mundo sabe lo que significa el 3, lo que significa el 7, lo que significa el 10. ¿Y el 8 qué significa? Una luz. Al octavo día se circuncidan los niños. Una luz. Una luz. Sí. Qué bueno. ¿Ve? ¿Ves? ¿Eso cómo se traduce? La P Es P. Sí, P. esa es la P. P. Esa es Tzadi, Sadi. Kof, después sigue Resh, Shin y Tav. Resh, Shin Shin. y Tav. Tav. Ajá. ¿Y Hay ya? otros salmos alfabéticos, hay como unos 5 o 6 salmos alfabéticos más. Y también, por ejemplo, cantar de los Eijá, Lamentaciones, es alfabético. Es alfabético Lamentaciones. Los primeros capítulos están de Aleph a Tav y el último capítulo es al revés, de Tav a Aleph. Hay una vuelta atrás. Hay algo muy interesante. Wow. Eso se nota en hebreo. Qué bueno, ¿eh? Josué, ¿toma las clases? Bueno, Fabián, ha sido un placer. Vamos a poner otra vez el número de teléfono, tal vez para que si los amigos llegaron tarde y usted quiere, amigo que nos está sintonizando, quiere clases de hebreo personales o grupales, usted dice, mira, yo tengo un grupo de 15 personas, de 20 personas, voy a traer a Fabián para que nos dé cursos de hebreo. 8558-0222 8558-0222. Bueno, ha sido para nosotros aquí en Icon en Acción, va a ser un placer. Va a ser un placer tenerlo aquí con nosotros y estamos esperando la era digital, a ver si Dios nos derrama bendiciones y puedes poder tener un espacio, una frecuencia donde podemos transmitir esto ya a nivel nacional y Sí, que así sea. amén, a nivel nacional, donde pues, pongamos esto a exponerlo a grandes magnitudes, Sí. a grandes, como dicen, ligas. Sí, Pero la idea es esa, la idea, Fabián, es que yo tengo un espacio acá y que nos transmita lo que realmente el hebreo nos viene a abrir otro panorama, otra dimensión, otra luz más clara todavía, que nos dé un poquito de colirio, ese colirio que habla el Apocalipsis, claro.
y podamos tomar decisiones para la pronta venida de Jesús. Así es, para mí también es un placer y un honor poder ayudarles en todas las cosas y explicar lo que está en la palabra de Dios, que primero todo el honor sea para Él. Amén. Y entonces que Él nos ayude a seguir adelante y a explicarlo, y para que la gente pueda vivir de una manera mejor el mandamiento, la palabra, la Torah, la misbah, que lo pueda sentir, que lo pueda vivir mucho mejor. Bueno, vamos a despedirnos y no sé si puede hacer una oración en hebreo. ¿Quién? Hacer una oración en hebreo y nos despedimos. ¿Está bien? ¿Está bien? אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך הזמן הזה שאתה אותנו, אדוני אלוהינו. בבקשה, תן לנו חוכמה, דעת ובינה לסוף השיעור הזה, ברדיו הזה. אשר אלוהינו למען שמך. Amén, amén. Amén. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Bendiciones, hasta la próxima. ממעמקים פרטיך השם, השם שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. ממעמקים קראתיך השם, השם שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות תשמור כאן השם מיעלות, כי לך צריכה למען תיברא. ממעמקים קראתיך השם, השם שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות
Hashem Shema